Hola, en este video vamos a utilizar un temporizador para realizar animación. Entonces ya tengo hecho un proyecto que se llama Pi Temporizador con mi nombre y también ya hice una ventana que se llama F Temporizador. Y esta es el diseño de la ventana. Aquí arriba tengo un panel, acá abajo tengo una barra de herramientas, una toolbar. Aquí tengo dos botones, uno para iniciar el temporizador y otro para detenerlo. Tengo un spinner que se llama S velocidad X para cambiar la velocidad de movimiento, y tengo una etiqueta que se llama E vueltas que me va a servir para contar cuántas vueltas da un ratón aquí en el panel. Entonces aquí la idea es que un ratón avance hacia la derecha y cuando llegue al borde derecho se regrese, y cuando llegue al borde izquierdo cuente una vuelta y se vuelva a regresar al borde derecho y al borde izquierdo, así hasta que se presione el botón detener y que aquí se vaya desplegando el número de vueltas. Para esto lo primero que tengo que tener son imágenes del ratón, que yo las tengo aquí descargadas. Creé una carpeta adentro del proyecto y en la carpeta src, y ahí tengo dos imágenes que son imágenes espejo, uno para el ratón que va hacia la izquierda y otro que va hacia la derecha. Lo primero que hay que hacer en el programa es cargar las dos imágenes, y eso se hace con estas dos variables que tengo aquí, que son de este tipo, que requieren esta librería de la línea 4. Entonces aquí cargamos las imágenes y tenemos aquí entre los paréntesis tenemos que indicar el archivo que queremos abrir, el archivo de la imagen. La primera parte de la instrucción nos lleva hacia el directorio del proyecto, esté en donde esté, si está en la memoria, si está en el disco, donde esté. Y eso es útil por si cambiamos el programa a otra computadora o lo cambiamos de directorio. Entonces aquí nos lleva hasta la carpeta del directorio. Después hay que indicarle que se tiene que meter a la carpeta src y después a la carpeta img, donde están las imágenes, y después de la diagonal indicar el nombre del archivo. Es importante que el nombre del archivo sea tal cual como está en la carpeta, de preferencia que sea una sola palabra. Si no es una sola palabra hay que cambiarle el nombre, y después le ponemos punto y el tipo de archivo que es, el tipo de extensión, en este caso PNG, porque dijimos que queríamos que las imágenes fueran transparentes, que tuvieran el fondo transparente. Entonces eso lo hacemos para la imagen ratón ISC y la imagen ratón DER. Adicionalmente puse una instrucción para centrar la ventana en la pantalla, y también puse una instrucción para ponerle título a la ventana, como el título que aparece aquí en la barra de título. Entonces hay que ejecutar el programa para ver que puse correctamente el nombre de las imágenes y que efectivamente localiza los archivos. Entonces lo ejecuto, y si se abre la ventana y no me sale ningún error aquí en la ventana de salida, quiere decir que se cargaron correctamente las imágenes. Ahora voy a declarar las variables. Entonces, como va a haber movimiento, ocupo variables para ir guardando la posición. Entonces voy a tener una para la posición X y otra para la posición Y. Como son píxeles, los estoy declarando como enteros. Y también ocupo una variable para determinar la velocidad en X. Y como dicen en la clase de cálculo, va a poner incremento de X o de X, que va a ser el incremento o la velocidad. Entonces voy a poner un comentario: velocidad X y posición del ratón. Bueno, aquí abajo, debajo donde puse el título, voy a poner la posición donde quiero que aparezca el ratón inicialmente. Primero en la coordenada X. Le vamos a poner que aparezca en la columna 50. Y en la posición Y le voy a poner que aparezca en el renglón 100. Ok. Y la velocidad le voy a poner que sea 10, como está aquí en la pantalla. Acuérdense que la velocidad la va a tomar de aquí. Bueno, como voy a hacer una animación, lo siguiente que tengo que hacer
es irme hasta el final del código y antes de la última llave tengo que hacer espacio para poner este código de aquí. Este código crea un timer dentro del programa. En este caso el timer se llama reloj y aquí le estoy diciendo que el timer se va a ejecutar cada 50 milisegundos. Y eso quiere decir que cuando se inicie el timer va a contar 50 milisegundos y después va a ejecutar el código que se encuentre aquí entre estas dos llaves. Cuando termine de ejecutar el código va a contar otros 50 milisegundos y va a venir a ejecutar otra vez el código que está aquí. En resumen, esto es lo que queremos hacer. Primero hay que limpiar el fondo del panel para que no queden rastros de las imágenes. Después obtenemos la velocidad X del spinner. Luego sumamos la velocidad a la posición X. O sea, le sumamos el incremento para que se mueva. Luego hay que revisar si se llegó al borde. Si se llegó al borde derecho, entonces tiene que cambiar de sentido. Luego hay que revisar cuando se llegue al borde izquierdo. En ese caso también hay que cambiar al sentido contrario. ¿Y cómo cambio de sentido? Incrementando o decrementando la X. Entonces, si me estoy moviendo hacia la derecha, tengo que sumar el incremento. Y si me estoy moviendo hacia la izquierda, tengo que restar el incremento o el diferencial de X. Eso lo vamos a ver. Y después, dependiendo si ese incremento, si le sumé o le resté, va a ser la imagen que se va a desplegar, la de la izquierda o la de la derecha. Y ya que haya elegido la imagen, la voy a dibujar en el panel en la posición del valor que tengan las variables. Para esto hay que ver cuánto mide la imagen. La imagen mide de ancho 100. Recuerden que es importante para que la imagen no se salga de los límites del panel. Entonces, paso número 1, limpiar el fondo del panel. Entonces obtengo el área gráfica del panel P-fondo. Luego pongo el color que sea igual al color del fondo. Entonces lo que hago es que elijo el panel y copio estos números tal cual en el mismo orden aquí para que se conserve el mismo color. Y después relleno todo el rectángulo del panel desde el píxel 00 hasta todo el ancho y todo el alto del panel. Paso número 2, obtener la velocidad X. Para obtener la velocidad de X, obtengo el valor del spinner, lo convierto entero y lo guardo en la variable de X que ya habíamos declarado aquí arriba, el incremento de X. Esto es por si el usuario decide cambiar la velocidad. Ahora el tercer paso es sumar esta velocidad, de X, a la posición X. Aquí ya incrementé la posición de X, pero nos falta determinar el sentido. Como ahorita está moviendo inicialmente hacia la derecha, tengo que indicar que sea un incremento. Para eso voy a declarar una variable aquí arriba que nos indique el sentido. Entonces voy a poner senX y es el sentido del movimiento. Lo que estoy diciendo es que se va a mover hacia la izquierda o hacia la derecha. Y aquí le voy a poner que el sentido sea igual a 1. 1 quiere decir que es positivo y se va a mover a la derecha, y menos 1 va a ser negativo y se va a mover a la izquierda. Entonces, para determinar el sentido, aquí el incremento hay que multiplicarlo por el sentido. Entonces, si es 1 va a seguir siendo positivo y si es menos 1 va a ser negativo. Entonces, cuarto paso, si se llega al borde derecho hay que cambiar el sentido. Quiere decir que el sentido hay que hacerlo negativo para que se mueva en el sentido contrario. Entonces, para verificar que llegó al borde derecho, tenemos que poner un if. Entonces aquí estoy comparando la posición con el ancho del panel menos 100, porque 100 es el ancho de la imagen. Acuérdense que eso es para que no se salga del panel. Estoy diciendo, si la posición es mayor o igual al lado derecho, quiere decir que tengo que cambiar el sentido, y solamente cuando se toque el borde. Si no se ha tocado el borde, entonces el sentido no va a cambiar.
Y algo similar va a ser para el borde izquierdo. Pero antes de eso, noten que aquí abrí llave y aquí cerré llave. Quiere decir que bordeé esa instrucción entre llaves. Eso es para indicarle al compilador que todas las instrucciones que estén aquí adentro son parte del if o que se van a ejecutar cuando se cumpla la condición que está aquí adentro de los paréntesis. Este caso de aquí. Entonces, ahora para comprobar que tocó el borde izquierdo es la columna 0. Entonces, si la posición es menor o igual a 0, entonces ahora el sentido tiene que ser positivo. Para que la imagen no se salga nada, aquí sería bueno poner que la posición X sea igual a esto que tenemos aquí arriba, para que en caso que se pase, se regrese a los límites, y en este caso tendríamos que poner esto de aquí, o sea, que sea igual a 0 para que se quede atorado del lado izquierdo, y acá arriba para que se quede atorado del lado derecho. Ahora lo que hay que hacer es elegir una imagen de acuerdo al sentido del movimiento. Entonces, para elegir la imagen de acuerdo al sentido y dibujarla, utilizo otra vez la instrucción if. Entonces digo, si el sentido de la dirección X o la dirección X es igual a 1, fíjense, noten cómo para decir si es igual hay que poner doble igual. Entonces, quiere decir que si me estoy moviendo hacia la derecha, entonces voy a desplegar la imagen del ratón a la derecha. Entonces esta instrucción de Draw Image sirve para dibujar imágenes en la posición que yo le indique. Este valor siempre es nulo. Y si no se cumple este if, probablemente se cumplirá este otro de acá. Entonces, si el sentido del movimiento X es igual a menos 1, entonces quiere decir que me estoy moviendo hacia la izquierda y tengo que dibujar la imagen del ratón Y. Bueno, y aquí mismo ya estoy dibujando, elegí la imagen y la dibujé de una vez. Bueno, podríamos pensar que esto ya sería todo, pero para eso tenemos los botones estos de aquí para iniciar la animación y para detenerla. Entonces, en cualquier parte gris del botón le damos doble clic para ir al código del botón, y lo único que hay que hacer aquí es poner el código del botón y poner punto start, paréntesis, punto y coma, para que se inicie el botón. En el botón de detener, yo lo tenía ahí, pero le doy doble clic y le pongo reloj.stop, punto y coma, paréntesis, punto y coma, para que se detenga el timer, el temporizador. Entonces, vamos a ejecutar el programa y cuando le ponga iniciar, presiono el botón iniciar y aparece el ratón, y cuando llega al borde cambia de dirección, y cuando llega al borde cambia de dirección y se cambia la imagen. Cambia la dirección, se cambia la imagen. Ahora lo que falta hacer es poner un contador para ver cuántas vueltas lleva el ratón. Y esta variable es una variable entera porque vamos a estar contando 1, 2, 3, 4. Entonces la vamos a declarar aquí y le vamos a poner vueltas, punto y coma, y le vamos a poner que es un contador de vueltas. Todos los contadores empiezan a contar en 0, al menos que queramos contar al revés, pero en este caso queremos empezar a contar en 0. Y ahora la pregunta es, ¿dónde se va a incrementar? Pues se va a incrementar cada vez que llegue a la posición 0, o sea, cada vez que llegue a la izquierda. Entonces nos bajamos al temporizador, que es donde está haciendo la animación, y buscamos el if, donde revisa cuando llega al borde izquierdo. Entonces aquí hacemos espacio para que la instrucción quede dentro de las llaves y le vamos a poner que se incremente el contador o la variable vueltas. Vueltas es igual a vueltas más 1.
Entonces quiero ir contando las vueltas, entonces le sumo 1. Y ya que lo sumé, tengo que mostrar ese resultado en la pantalla. Entonces lo que voy a hacer es ahí mismo ponerle el nombre de la etiqueta, que se llama vueltas. Voy a poner el texto y entre paréntesis voy a poner vueltas, pero vueltas es un número y aquí solamente puedo poner texto. Entonces para convertir ese número a texto tengo que poner comillas más vueltas. Hice el botón inicial, va el ratón, regresa. Cuando llega ahí se incrementa el contador y se muestra en la etiqueta. Da otra vuelta y se vuelve a incrementar. Y así hasta que le pongamos detener o cerremos el programa. Bueno, ¿qué pasa si quiero tener otro ratón? Entonces, si quiero tener otro ratón, tengo que repetir todo el código, pero con el mismo timer. Voy a utilizar las mismas imágenes y en ese caso, nada más voy a utilizar el movimiento. Ahorita no voy a poner el contador. Entonces, aquí voy a poner copiar las variables, pero en este caso las variables, dos variables diferentes no pueden tener el mismo nombre, por eso me está dando error aquí. Entonces lo que voy a hacer aquí es ponerle un nombre diferente a las variables para que ya no me dé error. Y aquí abajo las voy a inicializar. Y lo que tengo que hacer acá abajo es, a partir del punto número 3, copiar todo el código. Esta parte del número 7 lo voy a eliminar porque ya está contemplado en la instrucción 6. Entonces tengo que copiar todo lo del 3, hacer más espacio y pegarlo ahí. Entonces, y lo que tengo que hacer con mucho cuidado es cambiar los nombres de las variables que están aquí, igual como las nuevas variables que declare. Eso se queda igual. Aquí no se me olvidó ponerle el 2. Aquí no llevaba 2. Aquí no voy a hacer un contador para este ratón. Aquí también cambio las variables de la posición, porque cada ratón va a tener su propia posición. Bueno, y obviamente para que se vea la diferencia, los ratones tienen que estar en diferente lugar. Aquí por ejemplo le voy a poner que sea 500, que sea 200 y en el sentido le voy a poner que sea negativo para que empiece en la dirección contraria. Lo ejecuto y vamos a ver si funciona. Entonces le pongo iniciar y cada uno de los ratones tiene su propia dirección, su propio sentido. Y bueno, y aquí al ratón 1 le podemos cambiar la velocidad, entonces se va a mover un poquito más rápido que el otro ratón. Por último, vamos a ver qué pasa si aquí le pongo más tiempo. Por ejemplo, si aquí le pongo 500 milisegundos, quiere decir que es medio segundo. Entonces aquí la animación se va a ver más lenta. Entonces, entre más pequeño ponga este número, más rápido va a ser la animación. Por ejemplo, si le pongo 200, va a ser un poco más rápido. Bueno, eso sería todo en este video.